¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Le damos gracias a Dios porque nos permite seguir estudiando su palabra en esta tarde del domingo 16 de mayo. Y vamos a continuar estudiando lo que dice la Biblia acerca del pecado con respecto a que éste nos aleja de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra a través de estos medios de comunicación, y te pedimos que donde quiera que estén estas señoritas y estos jóvenes que con frecuencia, Señor, y con deseo de seguir aprendiendo, se conectan a estos medios de comunicación, donde quiera que estén, Señor, te pido que sigas hablando en sus corazones y les reveles tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El día de hoy vamos a seguir estudiando el tema "El pecado nos aleja de Dios". Y una pregunta que es muy importante hacernos, y que de alguna manera su contestación, su respuesta, nos va a llevar a actuar, es ¿qué hacer después de que hemos pecado? ¿Qué hacer después de que, quizás no en un solo evento, sino de que llevamos ya toda una vida de pecado? ¿Y qué hacer después de que nos hemos dado cuenta que no tenemos una buena comunión con Dios y que además hemos podido traer maldición a nuestra vida? Bueno, definitivamente lo que debemos hacer con respecto a Dios es confesarle nuestro pecado y buscarlo. Dice la Biblia que le busquemos y lo vamos a hallar, que vamos a tocar la puerta y Él va a abrir. Pero lo que no debemos hacer es alejarnos de Él y escondernos. Ya lo decíamos en clases anteriores, Dios conoce y entiende el dolor, el sufrimiento que ha venido a tu vida a causa de tu pecado. Dios sabe que te sientes seguramente solo o sola, desprotegido, desprotegida, porque has sido sacado de esa comunión con Dios, como en el caso de Adán y Eva, que fueron sacados del huerto del Edén. Y también sabe que te sientes sola o solo y desprotegida, desprotegido a causa de las maldiciones, ya sea que tú acargaste sobre tu vida a causa de tu pecado o que vienes arrastrando de tus antepasados a causa del pecado. Y como hemos aprendido, las maldiciones se deben romper. Pero ¿qué pasa si tus padres, tus abuelos o tú misma, tú mismo, no han roto aún con esas maldiciones y las vienes arrastrando, ¿no? Es un poco como los autos cuando ustedes han visto, ¿no? Y a lo mejor no es muy común hoy en día, pero seguramente han visto en las películas, en los documentales, como cuando alguien se casa, ¿verdad? Y le ponen al auto donde se van de la iglesia, le ponen unas latas, ¿verdad? Atrás del vehículo, y cuando se va la pareja ya de casados, pues va haciendo ruido y arrastra toda una serie ahí de cosas, de latas, digo, no sé exactamente el significado, valdría la pena investigarlo porque las parejas muchas veces hacen esto, pero es un poco eso, ¿no? Venimos arrastrando cosas atrás, atadas con estos lazos, y además sí hacen ruido en nuestra vida. Por ahí alguien, si le interesa, ayudarnos a investigar cuál es la tradición detrás de esto, pero a mí me llama mucho la atención que justo al casarse es cuando les ponen estas cosas. Pues yo no sé si tenga que ver un poco con jalar las tradiciones o las costumbres de las familias. Pero bueno, ese es otro tema, no lo vamos a estudiar aquí. Lo que sí vamos a entender o tratar de entender es que nosotros, al cometer pecado, y nuestros antepasados al cometer pecados, acarrearon maldiciones, trajeron maldiciones sobre nuestra vida, y muchas veces así andamos, como estos carros de recién casados, arrastrando estas maldiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar con unas tijeras espirituales, aquí tengo unas tijeras, y cortar esas cadenas, esas cuerdas, esos lazos que traen consigo maldiciones de nuestro pasado.
Insisto, ya sea que nosotros las hayamos ocasionado, nosotros las hemos traído a nuestra vida o que las vengamos arrastrando de nuestros padres y de nuestros abuelos paternos, maternos y sus ramificaciones hacia atrás, que como ustedes saben no son lineales sino exponenciales, ¿no? Son muchas personas, muchas generaciones que vienen detrás de nosotros y quién sabe qué tantas cosas hayan hecho ellas y ellos con relación al pecado. ¿Qué pasaje podemos aplicar muy bien en esta enseñanza, en este caso? Vamos a Jeremías capítulo 33, versículo 3, porque finalmente este pecado y estas maldiciones que estamos arrastrando causan dolor, ya lo decía yo hace un momento, causan sufrimiento. ¿Cómo se sentían Adán y Eva después de que pecaron y que entendieron que estaban desnudos? Se sentían mal. Dice Adán, tuve miedo y me escondí. Ese sentimiento de haberse separado de Dios es un sentimiento terrible. Yo les he platicado que en algún momento en mi adolescencia, un día estando yo en la escuela, de pronto me sentí con este vacío de Dios en mi vida, porque yo había aprendido durante toda mi niñez y parte de la adolescencia, yo había aprendido que Dios quería establecer una relación con el ser humano, conmigo, una relación personal, no a través de mis padres, no a través de mis abuelos, sino conmigo. Y llegó un momento en que yo me di cuenta de eso y que yo no tenía esa presencia en mi vida, esa presencia de Dios, esa relación con Dios. Entonces recuerdo que yo en ese entonces ya tenía yo permiso de salir de la escuela en cualquier momento, sin que hubiera necesariamente algo por escrito de mis padres y yo le marqué de un teléfono público, no existían los celulares, le marqué de un teléfono público a mi mamá y le dije, me siento muy mal. Y me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Le dije, no, me siento muy mal en mi espíritu, en mi alma. ¿Por qué? Me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Le dije, no, no pasó nada, simplemente siento que no tengo a Dios conmigo y siento un vacío. Entonces me dijo, no, no te muevas, voy para allá. Entonces ya me recogió en el carro y fuimos a la casa. Llegando a la casa, desde luego en el carro estuvimos platicando, me preguntó cómo me sentía y llegando a la casa, lo primero que hicimos fue ponernos de rodillas y clamar a Dios. Y en ese momento, ese día, yo le invité a mi corazón. Yo entendí que yo lo necesitaba. Lleva años aprendiendo de la palabra de Dios en casa, en la iglesia. Y ese día yo entregué mi vida a Cristo. Y le dije, no quiero vivir más con este vacío que hoy entiendo que lo tengo. Y fue una experiencia muy bonita porque a pesar de mi caminar por la vida en la enseñanza de Dios, en las cosas de Dios, ese día yo le puedo entregar mi vida a Cristo. Había habido otras experiencias anteriores en donde, pues a veces por miedo a la separación eterna, al infierno, ¿no? La perdición, pues yo había tomado decisiones un poco aceleradas, ¿no? Yo no me quiero ir al infierno, yo decía, y bueno, pues yo quiero recibir a Cristo, pero hasta ese día yo entendí lo que significaba tener a Cristo y no tenerlo también, ¿verdad? Y Cristo, yo estoy seguro, ese día vino a mi vida y me llenó completamente. Entonces, este pasaje de Jeremías 33 habla de ese clamor que Dios sabe que en algún momento lo vamos a necesitar hacer para pedirle que venga a nuestra vida, porque el pecado nos ha alejado tanto de Dios que realmente lo necesitamos. Y dice este pasaje, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué hermosa declaración de parte de Dios a nuestra vida, diciéndonos, sé cómo te sientes, sé que te sientes lejos de mí, sé que sientes dolor, sé que sientes angustia, sé que estás sufriendo por tu pecado, clama a mí y yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, sino que te voy a cobijar, te voy a perdonar, te voy a levantar, te voy a restaurar y te voy a enseñar. Dice aquí, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas hasta este momento para ti que no conocías, te las voy a revelar. Y parte de ese conocimiento es el amor de Dios. Qué hermoso que si antes no lo conocía yo de esa manera, ahora lo voy a conocer así.
Si antes yo conocía un Dios que trae juicio y castigo, ahora lo voy a conocer como un Dios misericordioso que me levanta, que me responde, que me enseña, que me cuida, que me cubre, que me protege. Por eso, muchachas, muchachos, debemos clamar a Él en arrepentimiento. Debemos clamar por su misericordia, por su perdón y por nuestra restauración. Y esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el significado. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es decirle, como quiero que me des o me compres o me proveas de, entonces primero voy a ir a la iglesia y primero te voy a buscar y voy a cantar cantos y entonces sí tú tienes la obligación de proveerme lo que necesito. Este entendimiento o mal entendimiento de la palabra de Dios nos lleva muchas veces a frustración porque no vemos una respuesta de Dios y le reclamamos a Dios y le decimos, es que yo te busqué, y yo fui a la iglesia y fui a todos los estudios y a los discipulados y yo aplaudí en la alabanza y levantaba mis manos y sin embargo nunca vino la respuesta que yo estaba esperando. Esto no es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es precisamente clamar a Él diciéndole, te necesito porque mi pecado, el pecado de mi familia, de mis antepasados, me ha mantenido tan lejos de ti. Te necesito en mi vida, Dios. Esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, muchachos. Este es el significado. Y entonces sí, cuando después de esto, que ya le busqué, de esta manera en particular, entonces sí, todas las demás cosas, Mateo 6:33, vendrán por añadidura y no antes. Las cosas en tu vida no se van a solucionar si no buscas a Dios de esta manera. Y buscarlo no solo es venir a la iglesia, decía, orar por los alimentos, ¿no? O en algún momento del día porque necesitas algo. O pedirle que te provea para suplir alguna necesidad. Es buscarlo en confesión y en arrepentimiento. Y no haciéndote delantales de higuera, no justificándote de tu pecado, ni buscando solucionar el problema que vino a tu vida por tu pecado, por las maldiciones, buscando soluciones materiales. Eso es hacerse delantales de higuera. Y menos alejándote de Él, escondiéndote de Él. ¿Cuándo es que alguien se esconde? Cuando no quiere ser visto por la otra persona. Cuando no quiere establecer una relación con esa persona. Y qué tremendo que cuando más necesitamos a Dios, por nuestra misma naturaleza pecaminosa, hacemos exactamente lo opuesto a lo que deberíamos hacer. En vez de buscarlo, nos escondemos de Dios. Dejamos de venir a la iglesia cuando se puede, ¿no? En tiempo de no pandemia. Dejamos de orar. Dejamos, en este caso, de conectarnos a las clases, a los discipulados, a las predicaciones. Adoptamos una actitud dura, general, en nuestro corazón. Esa actitud dura, pues, nos hace hacer todo lo que ya comentaba. Apartarnos de Dios de diversas maneras. Nos hacemos además los dignos. Una pregunta, ¿cuándo fue que el hijo pródigo alcanzó su restauración? Cuando decidió regresar, cuando decidió buscar a su padre y confesarle su pecado. Dice la historia de la parábola, me levantaré y diré a mi padre, estando todavía allí en el lodo con los cerdos, con los animales y añorando su comida, allí en ese momento, cuando toma conciencia, dice, me levantaré y diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, en ese momento él inició el proceso de restauración. Claro, lo que seguía era levantarse, porque estando allí en el lodo y diciéndose a sí mismo, me levantaré y diré a mi padre, era la primera parte. Ahí inició el proceso de restauración, pero seguía lo demás, que era levantarse, dejar atrás aquello, caminar todo el recorrido que necesitaba caminar precisamente para llegar a donde estaba su papá. Y luego, finalmente, cuando le viera, pues hablar con él. Decirle, me equivoqué, papá,
hazme como uno de tus jornaleros, que fue lo que le dijo, ¿verdad? Es decir, todo ese proceso inició en el momento en que él decidió. Su restauración no ocurrió cuando llegó a la casa de su padre, o cuando lo bañaron, o cuando le pusieron ropas de lino, o cuando le hicieron un banquete y una fiesta. Su restauración ocurrió allí en medio del lodo, de la suciedad, de la comida de los puercos, todo sucio y maloliente. Ahí empezó su restauración, cuando decidió que buscaría a su padre y le confesaría su pecado. Allí, joven señorita, en medio de tu desesperación, ahí en medio de tu frustración, de tu sufrimiento, de tu depresión, de lo sucia o lo sucio que te sientas por tu pecado, ahí es donde empieza y donde se produce ese momento precioso de la restauración, de tu encuentro con tu Creador, de confesarle y decirle: pecado contra ti, Dios, no soy digno de ser llamado tu hijo, levántame, límpiame, restáurame. Muchos pensamos que ese momento debe venir cuando ya estamos limpios, cuando todo es miel sobre hojuelas, color de rosas. Y como nunca llega ese momento, pues nunca nos animamos o nos atrevemos a confesar. Queremos que todo esté perfecto para que llegue ese momento. Sabes que no va a llegar. Y hay gente que se pasa toda una vida esperando ese ambiente de perfección a tu alrededor para que tú puedas entonces venir y confesar tu pecado. Te tengo una noticia: ese momento, así como lo estás imaginando, lo has venido imaginando por años, no va a llegar. Tu confesión debe ser cuando estés en medio del lodo, en medio de la suciedad del pecado. Ahí es cuando de tu corazón debe salir ese deseo de acercarte al Padre. ¿Qué le dijo a Adán? Tuve miedo y me escondí, porque se dio cuenta de la suciedad en la que estaba. Y ahí es donde Dios quería que él le reconociera y que él se acercara, y no días, horas, semanas o años después. Porque son días, años, horas, semanas, minutos que pierdes de estar en una comunión con el Padre, de estar en una comunión con Cristo, de tener al Espíritu Santo en esa relación estrecha entre tú y Él. Y desde luego con tus semejantes. Porque cuando estamos en pecado, muchachos, nuestra relación con nuestra familia es pésima. Y ya no hablar de cuando ya tengas a tu pareja, ¿no? Estamos hablando de un grupo de jóvenes solteros, pero va a llegar un momento, Dios quiera, que tengas tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Cuando estés lejos de Dios por tu pecado, te va a alejar también de tu familia si no quieres arrepentirte. Tu pecado te va a hacer sentir sucio y te vas a querer alejar también de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Finalmente, lo que menos debemos hacer cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, porque finalmente vamos a llegar a ese punto, es echarle la culpa a los demás. Y te tengo que decir algo bien tremendo: no es para ofenderte, créeme, no es para que te sientas mal. El que pecó aquí eres tú. Probablemente tu vecina, tu vecino, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu pastor, tu maestro en la escuela, quien normalmente está cerca de ti, tu confidente, alguien amado de tu corazón, puede ser que haya hecho algo incorrecto que te hizo sentir mal. Pero esa relación rota, desgastada, lastimada con tu Creador, con Dios, se rompió y se dañó por tu pecado, no por el pecado de tu prójimo. Y tu pecado ha traído consecuencias. No huyas entonces de Dios, ni de tu propia responsabilidad. Confiesa tu pecado, confiesa lo que hiciste, reconócelo, asúmelo y arrepiéntete. Porque miren, es bien fácil echarle la culpa a los demás de nuestras malas decisiones y por lo tanto de nuestros pecados. Es que porque tú me dijiste,
Es que porque tú me hiciste, entonces yo actué así. Entonces yo dije. Entonces yo pensé. No. Miren, los adúlteros, sea hombre, sea mujer, los adúlteros suelen culpar a sus parejas de su pecado debido a una falta de atención de parte de sus parejas o de comunión íntima, y por eso dicen ellos, tuve que buscar afuera a alguien más que satisfaciera mi necesidad. Es decir, el adúltero, en lugar de reconocer su pecado, le echa la culpa muchas veces a su pareja o a sus padres o a sus antepasados. Es que yo traigo una historia de adulterio y no podía con ella. Es que mi abuelo, mi tío, mi papá o no sé quién de la línea, ¿no? Hacia atrás, de la sangre, pues es que ellos fueron o hicieron y entonces yo caí y yo pequé también. Y no digo, no estoy diciendo que no haya esa cadena de maldición. Es muy posible que sí sea así. El punto no es ese, el punto es que tú o la persona reconozca que fue su pecado, fue su decisión que lo llevó a tomar una u otra acción. Los empleados, por ejemplo, culpan a sus jefes, ¿no es cierto? De sus fallas como empleados, como trabajadores. Dicen, es que mi jefe es duro, mi jefe es insensible o mi jefa, y entonces yo actué así o asado. Los criminales, ¿a quién culpan? Pues generalmente culpan al gobierno, a la autoridad, a la sociedad, a su familia. Dicen, es que como no tenía dinero o es que como no tenía una oportunidad de un trabajo, entonces hice esto o aquello y cometí un delito. Y yo te diría, deja de culpar a los demás. Deja de culpar a los demás por tus pecados. Reconoce tu pecado, busca a Dios, no te escondas de Él. Confiesa lo que has hecho mal y Dios te va a restaurar. Esa es la enseñanza, muchachas, muchachos, de esta tarde. Y yo te voy a invitar a que hagas un análisis, una introspección y le digas a Dios, muéstrame como el salmista le dijo a Dios, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. No te estoy diciendo, por favor, que eres un perverso o una perversa. Estoy diciendo que Dios así llevó a David a orar. El Espíritu Santo de Dios lo llevó a orar así. Muéstrame si estoy caminando por un camino de perversidad, de pecado, en lugar de arrepentirme y de volverme a ti. Porque si no estoy dispuesto a pedirle esto a Dios, entonces muy seguramente voy a seguir a ciegas, voy a seguir caminando a ciegas, arrastrando además con esa carga de pecado tras mis espaldas, porque no he tenido ese momento de confesión, ese momento, ese encuentro con Dios de decirle, así estoy, Señor, esta es mi realidad, esta es mi situación que me ha alejado de ti además. O mira, Dios, este es el legado que traigo cargando por mis antepasados. Y quiero romper con eso. Quiero cortar a través de tu poder. Tú eres el único que puede romper esas maldiciones que vienen aquejándome en mi pasado, en mi espalda. Tú eres el único que puede romper con ellas. Pero necesitamos hacer este ejercicio de examinación, de examen, ¿no? Como cuando vamos al médico con un padecimiento que no se quitó con cualquier medicina de estas sencillas de venta libre, ¿no? Como puede ser un antigripal o una de estas medicinas
quitarnos el dolor de cabeza o el dolor del cuerpo o el dolor de estómago. Y entonces, pues nos las tomamos un par de días, 3 días, no pasa nada, me sigo sintiendo mal, es más, me siento peor. Tengo que ir al médico, necesariamente. Y ya el médico, cuando llego con él, me dice, ¿sabes qué? Te tengo que hacer estudios. No, no va a ser con un mejoralito, pues, o con un Pepto-Bismol o con una pastilla de no sé qué para que te sientas mejor o para que dejes de estar enfermo. Entonces nos manda a hacer estudios, análisis en un laboratorio, en el hospital o en un laboratorio, y en los resultados de los estudios hay un examen profundo de nuestra condición biológica, ¿no? Se le llama, muchas veces es el examen que piden los médicos, química sanguínea. Es decir, en este análisis a profundidad de nuestra química sanguínea, el doctor se puede dar cuenta qué es lo que está mal en nuestro cuerpo, qué órgano o qué sistema está funcionando inadecuadamente, por los niveles diversos que se leen o que se analizan más bien en estos exámenes. Y a veces el doctor va a pedir un examen en particular o varios exámenes en particular porque intuye que puede ir por allí, ¿no? Por el padecimiento que estoy teniendo, los síntomas, los signos. Y entonces me pides análisis específicos. Es lo mismo con Dios. Yo le debo pedir que me examine a profundidad en mi alma y en mi espíritu para saber exactamente dónde está el problema que me aqueja. Me siento triste, tengo problemas con los demás, soy muy irritable, soy muy enojón, siento que estoy incurriendo en ciertas conductas o que ciertas situaciones me están pasando a mi vida y que le han pasado a mis antepasados y que le han pasado a mis papás y a mis hermanos y a una parte importante de la familia. Y entonces yo debo venir con Dios y decirle, Señor, examíname con lupa, con un gran reflector, ¿no? Hacia mi vida. Para que entonces una vez que Dios me lo muestre, porque Dios sabe, pero Él quiere que yo venga y le pida que haga este examen profundo de mí. Para que cuando entonces Dios me lo revele, me lo muestre dónde está el problema, y Dios puede revelármelo de manera inmediata, directa, o Dios me lo puede revelar a través de su palabra, cuando yo esté leyendo la Biblia, o a través de un estudio bíblico, de una predicación, de una enseñanza, o Dios me lo puede revelar a través de los dones puestos en práctica en el contexto de la iglesia, a través del pastorado, ¿verdad? A través de la gente que Dios ha puesto allí para guiar a su pueblo, para pastorear a su pueblo. Y Dios puede usar la forma en que Él quiera para mostrarme el resultado de mi análisis, de mi examen. Y una vez que yo lo entiendo y lo asimilo y lo asumo, entonces vengo y le digo, Dios, límpiame. Dios, perdóname en el nombre de Jesucristo. Y con el pasaje del que hablábamos hace un momento, Jeremías 33:3, clamando a Él por su misericordia, por su restauración, por su limpieza, por su perdón. El que está aquí mal soy yo, no es Dios. Cuando Adán pecó, Dios no se equivocó. Fue Adán, fue Eva. Ya lo leímos y lo estudiamos de sobra. No podemos echarle la culpa a la serpiente, pues. No le podemos echar la culpa al diablo, no le podemos echar la culpa al hermano, al sobrino, al primo, al tío, al maestro, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, al señor que nos despacha en la tienda. No podemos echarle la culpa a los demás de nuestro pecado. Vengamos, después de hacer este examen minucioso, que es el Espíritu Santo el que lo hace, yo debo estar dispuesto y se lo debo pedir a Dios. Y una vez que me ha mostrado, vengamos en oración ahora sí, a clamar a Él por su perdón, por su restauración. Cerramos nuestros ojos allí en donde estamos. Vamos a pedir a Dios que Él venga y hable, consuele y perdone cada quien en lo personal. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra de aliento, de amor,
Si es una palabra dura, Señor, porque nos saca de nuestra comodidad, a veces una comodidad en la misma suciedad, Señor. Pero Dios, tú nos enseñas que como el hijo pródigo, aún en medio de lo difícil, de lo sucio, producto del pecado, Él tuvo que venir a decirte, me levantaré e iré a mi Padre y le diré. Son acciones, Padre, concretas, que tienen que ver con tomar conciencia de dónde estamos y qué hemos hecho. Y venir con esa conciencia, pedir perdón a ti y a quien hemos ofendido, Señor, contra quien hemos pecado, para pedir la restauración, para pedir el perdón. Y esto es algo que no queremos hacer casi nunca, Señor. Somos orgullosos o porque pensamos que nosotros podemos resolver nuestro problema, tejiéndonos, haciéndonos delantales, hechos con manos de hombres, materiales, y no viniendo a ti, el único que puede restaurar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a venir con este espíritu humilde a pedir tu perdón y tu restauración. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchachas, muchachos, pues le damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad de haber podido estudiar la palabra de Dios juntos. Les mando un abrazo, un saludo y nuevamente cuídense, por favor. Esto de la pandemia todavía no acaba. Si bien mucha gente ya ha sido vacunada, personas del sector salud y algunos otros, así como arriba de los 50 años, ¿no? Ya varios han sido vacunados, pero esto no implica que ya podamos echar las ventanas, las campanas al cielo, ¿no? Hacer sonar las campanas porque todavía está muy difícil la situación y debemos seguir cuidándonos. Así es de que, bueno, pues que Dios les bendiga. Les mandamos un saludo y un abrazo. Hasta luego.